Bueno, para ser honestos, siendo la primera de 5 películas, al menos este inicio no estuvo tan mal. Pero igual no se salva de ciertos problemas que tiene. Bueno, chicos. Finalmente iniciamos este viaje llamado Crepúsculo, que no me ha costado tanto, al menos ver esta primera película de momento. Sí hubo momentos que tuve que hacerles pausa porque tiene cosillas que como que me medio aburrieron, ¿ok? Pero no fue tanto casi toda la película, pero yo creo que, como dije, tiene ciertas cosillas que no han envejecido para nada bien, digamos. Pero mejor vamos al meollo del asunto. Así que, chicos, sean bienvenidos a la crítica de Crepúsculo. Película de... ¿Qué año era esta película? Se me fue. Película del 2008. Ojo, casi 20 años. Y bueno, aprovecho esto porque, como muchos saben, hace poco... Espérate. Porque hace poco se están aquí en Chile al menos en algunos cines se está reestrenando las 5 películas de Crepúsculo y yo nica la voy a ir a ver al cine, pero porque son películas que tras ver la primera se hace más para verla ya sea una o dos veces en casa, pero para tener una experiencia en el cine no, no tanto. Así que la experiencia puede ser personal, pero en mi caso yo la recordaba peor, pero al volverla a ver ayer, no es tan malo como la recordaba, pero como dije, tiene muchos problemillas y quiero contarles ahora mismo. Igual no me quiero alargar mucho porque creo que la peli tiene demasiadas carencias que son bastantes de qué hablar, pero bueno, hablemos de la historia de esta primera película. Así que pues, eso sí, hay que tener en cuenta que esta película está basada en la serie de novelas en este caso de la primera novela titulada claramente Crepúsculo, escrita por la autora Stephanie Meyer, que confieso no he leído nunca los libros de Crepúsculo, así que en este caso solamente voy a hablar de cómo me pareció como película y no como adaptación, porque habrán gente que sí habrá leído los libros, notarán directamente las diferencias como tal, lo cual no voy a enfocarme mucho en ese punto de vista, sino que como dije, solamente el punto de vista de cómo es como película, que igual que como película igualmente tiene sus problemas. Así que, según la historia aquí en Google dice, narra la historia de Bella Swan, o Isabella Swan, que es su verdadero nombre, una adolescente que se muda al lluvioso pueblo de Forks junto con su padre, que es capitán, que es comisario, o sea, parte de la policía del dicho pueblo de hace años. Básicamente se muda porque la madre de Bella se había casado con otra persona y quería tener un tiempo pues con su padre y tal. Y luego, pues, supuestamente iba a tener como una vida normalilla de adolescente en el instituto, hasta que conoce a la familia de los Cullen, donde le interesa más a Edward y un misterioso compañero de clase que resulta ser un vampiro centenario, no solamente él, sino que toda la familia Cullen. Aunque su romance prohibido y peligroso se va a complicar cuando un grupo de vampiros nómadas llegan a la ciudad amenazando la vida de Bella, que son en parte de los siendo en mayoría antagonistas de al menos las primeras 3 películas de lo que recuerdo, que en este caso serían claramente no sé cómo se le llamaría a este grupo, pero son como claramente cazadores, nómadas cazadores, una cosa así. Pero uno de ellos es el que se vuelve como el final boss, el villano de esta película, porque la película en sí no te lo presenta como tal, porque como dije, gran parte de la película tiene como ese toque de ser más adolescente. Una de las cosas que siento que a comparación de la secuela de lo que más o menos recuerdo, lo que quiso manejar esta primera película era como una especie de misticismo
que todo era como un toque de misterio, que por cierto, mayoritariamente parte de la peli está contada bajo la perspectiva de Bella, que es como una narración de primera persona, algo que mayoritariamente sucede en la mayoría de novelas, ya sea novelas como por ejemplo Maze Runner, Los Juegos del Hambre, y también de este libro que estoy leyendo que se llama Insignia, no sé si muchos lo conozcan, aunque hace tiempo que tengo que terminarlo de leer. Pero bueno, volviendo al meollo, pues miren, la cosa es que podría haber sido mejor, honestamente. La historia mayoritariamente intenta como combinar este trama de adolescente, las típicos romances y tal, con una historia de vampiros, con toda su historia, su lore como tal, cómo es que existen, cómo es que hay algunos que intentan como dejar su sed de sangre de los humanos, otros que los cazan porque básicamente son los que se tienen que alimentar. Y claro, también nos cuentan de la rivalidad que hubo entre ciertos vampiros con los lobos, que era esta tribu que no me acuerdo cómo se llama, donde sale Jacob, que es un amigo de la infancia de Bella. Que, pucha, a ver, la cosa es que la historia estaba ok, o sea, pero yo siento que, como dije, la balanza de esta película en cuanto a historia se ha tomado mucho más en cuenta de ser más juvenil, más adolescente. Y pudo haber sido un mejor equilibrio si hubieran equilibrado todo eso junto con todo lo que tiene que ser con los vampiros, ya sea los Collins, con los cazadores nómadas, cosas así. Y bueno, el villano principal que al final de cuentas no dura casi nada, o sea, apenas aparece y ya nos dan a entender de que este va a ser un peligro, que va a ser el que hay que digamos, vencer y tal. Pucha, honestamente, se me hace una historia mejorable. Se me hace una historia mejorable que yo le veía un potencial no tan alto, pero al menos de ser decente. Pero en mi caso, diría que la historia me ha parecido muy regulera tirando a amarilla. Porque se desperdicia mucho de ese otro toque que honestamente es la que más me llama la atención, que es más la que más llama la atención, no solamente todo el tema de ser más con temáticas ya tan juveniles, el tema del romance y tal, porque pudieron haberlo equilibrado mejor. Y yo creo que, y miren que la película dura 2 horas y 1 minuto, yo creo que mínimo decente pudieron haber hecho un equilibrio mejor, pero creo que la balanza se le tiró muy por un lado que por el otro. Y yo creo que ahí ese equilibrio no está dentro de esta historia. Que siento que veo más una película de adolescentes que una película de vampiros. Algo así es lo que yo sentí. Por eso, honestamente, para mí me parece una historia mejorable en general. No mala, pero sí llegando a tener un estilo más, digamos, una calificación suspensiva, por así decirlo. Así que, en mi caso, miren, para ser medio ok, voy a tener que decir que a pesar de que la historia me parece mejorable, pero tirando un poco malilla, le voy a dar un 5. Le voy a dar un 5 desde mi punto de vista. Pero ahora vamos con el guión, que aquí sí que he notado que el guión se nota que se hizo muy no tan planificadamente como se esperaba, porque en muchos momentos he sentido que hay muchos diálogos que son o no los adecuados o están como muy metidos a la fuerza para intentar hacer como el típico chiste adolescente y tal. Bueno, aunque tengo que reconocer que que mayoritariamente hay mucha parte de comedia que la verdad más que darme risa me da un poco de cringe, honestamente. Pero mi mayor problema con la escritura de esta película es el cómo, como dije, intenta manejar este tema de romance y misticismo de los vampiros. Y en donde más me falla en la escritura es que la ejecución en ciertos momentos la he sentido muy metido por el calzador o muy forzado o pésimamente mal ejecutado, lo cual porque se sacan diálogos porque sí, y bueno, teniendo en cuenta que su protagonista Bella es una protagonista, digamos, no sé cómo la palabra se me viene, pero que es literalmente una protagonista que ni siquiera ni se preocupa por ella, hasta incluso se mete en cualquier problema, pero a ella casi ni le importa porque, por digamos, el típico cliché que el amor lo puede por encima de todo. Pero
honestamente, otra cosa que también me falla en esta película es claramente el romance de Bella y Edward, que honestamente tengo que decir que es demasiado forzado de lo que recordaba. O sea, probablemente en el libro original probablemente haya habido al menos un manejo un poquito mejor, pero es que en esta película Edward se la pasa cada rato intentando alejarse de ella, luego cambia de opinión y tal. Y bueno, Bella tampoco es un personaje que me termina agradando del todo porque, tengo que decirlo, no todos los personajes, especialmente los protas, no me terminaron de caer del todo bien, especialmente Bella, que yo siento que es bastante, se le nota muy pesada, es como un personaje demasiado pesado para mí. Y bueno, Edward, digamos que es medio torpe, es un tonto literal. O sea, no se piensa las cosas muchas veces. Y eso de que parte de los miembros de la familia Cullen, ya sea el padre que me cayó, ok. Que por cierto, voy a confesarle un poco, el personaje que siempre me había caído bien de los Cullen era Alice. Aunque bueno, lo que le hicieron a ella en la última peli, mucho de qué hablar, pero bueno. Pero, pucha, en cuanto a la historia, el guión tiene problemas. Tiene muchos problemas, tanto de ejecución y de ese desarrollo que se siente tan forzado, se siente tan muy sacado de la manga y sacan muchos diálogos que la verdad es que quedan bastante raras hasta el punto de que, y bueno, la comedia da un poquito de cringe, honestamente. Y bueno, es que, bueno, teniendo en cuenta de que la película tiene personajes secundarios que son como los que intentan ser los compañeros de Bella, no cae ninguno bien, honestamente. Son como los típicos clichés que están usando hoy en día. Pero bueno, como dije, los únicos personajes que destaco están entre tanto Bella, Edward, Jacob aparece muy poquito, pero será muy importante en Luna Nueva. Bueno, importante entre comillas, porque está pues todos los miembros de la familia Cullen que no aparecen tanto. Está el papá de Bella, que es el policía. Y luego está pues claramente los vampiros, los nómadas cazadores. Claramente de ellos sale el final boss de la película, que se llama Jake, creo que se llama. No me acuerdo muy bien. No, se llama James, creo que se llama. Ya ni me acuerdo. Pero sí me acuerdo que una de ellas tres se llama Victoria, me acuerdo un poco. Pero bueno. Pero hablemos un poco de los personajes, porque igualmente quiero hablar un poco de por qué no todos me cayeron bien o no todos me quedaron por ahí, pero bueno. Empezando por Bella Swan, que está interpretada por Kristen Stewart, que, mira, y eso de que la película la vi con doblaje, pero notando también un poco con el audio original, la actuación de Kristen aquí planísima en mayúsculas, o sea, planísima en mayúsculas, o sea, la chica no presenta casi nada de emociones. Y bueno, teniendo en cuenta que el doblaje hace lo suyo para intentar hacer que el personaje no se sienta tan vacío. Bueno, el doblaje ha ayudado en muchas ocasiones en estos temas cuando los actores no hacen una buena actuación o hacen una actuación tan planísima que literalmente ni te lo crees. Y esto también pasa con Robert Pattinson, que interpreta a Edward Cullen, que, pucha madre, a este señor vaya que le han hecho simplemente para exhibir su belleza y tal. Es que eso es lo que siento con esta saga de Crepúsculo. Lo que le han hecho a Pattinson es básicamente para exhibir lo guapo que es, o sea, todos los personajes, no hay que negarlo, los que son personajes masculinos en esta saga, la mayoría son guapos. Y se nota. Pero o te puede caer mal o te puede caer bien. Eso ya es una opinión propia. Pero en mi caso, tanto de Bella y Edward, no me convence el cómo se escribieron estos personajes. Al menos en la película. En la novela no sé. No sé si futuro haré. No sé si a futuro hablaré de. No sé si a futuro leeré las novelas, pero bueno. Luego está pues el personaje que aparece re poquito, el Jacob, interpretado por Taylor Lautner, que no es un personaje tan apropiado, aparece bastante poco, saca algunos diálogos que igualmente, y tiene algunos momentillos que ya no están dando esas pistas que, como dije, van a ser medio, entre comillas, importantes para Luna Nueva, que es la continuación de esta película. Pero no aparece mucho y al menos no es un personaje que me caiga mal, al menos es amigable, al menos está bien, está ok.
Luego está pues, no hay el... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Está Billy Burke, que interpreta al padre de Bella, Charlie Swan, un policía que... Pucha, de este personaje lo único que... Mi problema que tengo es que también su escritora no me termina de convencer, teniendo en cuenta de que la relación que hay entre padre e hija en esta película se siente demasiado distanciada, como que se sacan diálogos que literalmente como que ninguno se apoya del uno del otro, o sea, como que tiene un conflicto un poco forzado, digamos, y no tiene casi nada de desarrollo. Y bueno, podría hablar de otros actores, pero digamos que no aportan demasiado, al menos no en este punto de la primera película de Crepúsculo, que más o menos tendrá más participación, más importancia en las secuelas. Pero bueno, lo que sí hay que hablar es del, pues, se me fue, del... Ay, se me fue. Permiso, es que no estuve, se me fue la... Se me fue la onda, no preparé un poco, no del todo bien la... No preparé del todo bien la cuestión. Disculpen, pero bueno. Porque del villano, que como dije, aparece poco, que es el enemigo a que los Cullen tienen que derrotar para salvar a Bella. Se llama James, que es parte de los nómadas cazadores, y lo interpreta Cam Gigantet, pero es un personaje, vampiro, el típico vampiro, típico, digamos, típico hambriento, típico quiero cenármelo porque sí, o sea, es terriblemente genérico. No importa casi nada, aparece también muy poco y su derrota pues me da igual, básicamente. Sí, la verdad es que después de mencionar personajes que al menos para mí intentan medio destacar de la película, en general el guión es muy vacío, es bastante malo el guión. O sea, se nota que intentaron como meter tantas cosas para llamarte la atención o yo qué sé, no sé qué quisieron hacer con el guión, pero pucha, bastante malo el guión, honestamente. A nivel general, casi insalvable el guión, casi insalvable. Me pareció muy malo el guión. La verdad, a nivel de escritura, la película envejeció bastante mal, bastante mal. Casi no tiene casi ningún rescate, o sea, al menos no pocos personajes me cayeron bien, otros personajes que se me hicieron exageradamente mejorables. Las actuaciones, algunas, como la de Bella y la de Edward, para mí las actuaciones quedaron muy planísimas. A nivel general, el guión es muy malo. La verdad que creo que este es el punto más bajo que tiene la película. El guión es bastante malo. Aquí sí que no lo puedo salvar de mucho. Así que para mí, el guión se lleva un 3. Muy mal guión. Si hablamos del ritmo de la película, por momentos va rápido, por momentos se pausa mucho. Tiene muchas pausas, hay muchos momentos que pasan muy rápido. Tiene una grave falta de desarrollo. También siento que no compensa mucho tampoco la duración. Siento que hasta incluso si hubieran ido por este ritmo, la película fácilmente hubiera durado 1 hora 50 y no 2 horas. Porque siento que 2 horas hay momentos que siento que los alargan de forma un poco innecesaria, pero otros momentos que pasan demasiado rápido, otros que intentan pausar porque sí. Me parece caótico la narrativa. También es un muy mal ritmo tiene Crepúsculo. La verdad, no me termina de convencer para nada. Así que, lamentablemente, tengo que decirle, para mí, la narrativa se queda también con un 3. Lo siento, muy mala. Demasiado mejorable, pero no, casi insalvable el ritmo. Y hablando de la banda sonora no estuvo mal, no estuvo mal, aunque gran parte de la música está compuesta por canciones licenciadas, así que aunque la elección musical no estuvo mal, no estuvo mal, tampoco me parece la gran cosa. Y aunque no le doy tantos puntos porque sí hubo momentos que siento que hay canciones que no me terminaron de convencer en ciertas escenas, pero en general no estuvo mal.
se puede pasar, se puede pasar la banda sonora. Para mí es normalita, así que para mí es un 6. Está ok, no, nada más que discutir. Del apartado visual, los aspectos visuales es un poco raro, porque teniendo en cuenta que los vampiros son veloces, tienen super fuerza y tal, pero hay escenas en la escena cuando matan a este viejito en el botecito que está, en el bote los nómadas los cazadores, cuando lo matan y cuando lo empujan, sale ese efecto como medio borroso, pasando por aquí y por allá. Siento que eso es uno de los efectos visuales que no me gustan para nada de la película, porque porque fácilmente hubiera sido como un poco más rapidez y tal, pero bueno, creo que esto es porque, por lo que intuyo yo, no he investigado muy bien este tema, probablemente es porque la película no tiene un presupuesto tan alto, y se le puede entender porque hay escenas como que se nota como hay mucha cámara de movimiento, no tantos cortes, escenarios que claramente tenían que se hacen en lugares medio reales y tal. Se le puede pasar, pero hay cosas que no me convencieron. Me pareció un normal, regulera, diría yo, el apartado visual. Ni bueno ni malo, pero regulero, a decir verdad. Para mí el aspecto visual está no es la gran cosa. Intenten como tener ese aspecto visual, esta aura de intentar darle misticismo o temática oscura, pero como que no pega muy bien en ciertos momentos, pero no está de todo mal. Se le puede entender por el tema del presupuesto, pero pudo haber sido, pero es bastante mejorable a nivel general. Para mí el apartado visual es un 5. Así que tenemos historia un 5, guión narrativo un 3, banda sonora un 6 y aspecto visual es un 5. Con esto, Crepúsculo, la primera película de la serie del año 2008, se lleva una calificación de un 4.4 de 10. Una película mala secas. Y yo creo que más o menos diría que es la nota que más o menos tiene. De momento, de forma honesta, es por ahora para mí la menos mala de las 5 películas, porque yo recuerdo que desde Luna Nueva ya la saga me empezaba a aburrir, o sea, cada película me parecía aburrida, casi nada interesante, o sea, me aburría en muchas ocasiones, pero recuerdo que la de Luna Nueva o Amanecer parte 1 eran para mí las más aburridas, por lo cual podría adelantar que esas dos mencionadas podrían ser como las peores. Así que dejamos la crítica de Crepúsculo hasta aquí. Si les ha gustado, dejen su grandísimo like, compartirlo con sus amigos. Mis redes sociales estarán en la parte de descripción, mi canal de Twitch y el servidor de Discord, donde están totalmente invitados. Recuerden que si no quieren perderse más contenido de mi canal, solamente tienen que suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Arriba a la derecha estará apareciendo la tarjetita de la lista de producción de las anteriores críticas que ya hemos hecho. Recuerden, esto es una opinión propia, estos han sido como, digamos, mi experiencia tras volver a la saga de Crepúsculo, tras años sin haber visto una película de esta saga. Y de momento ha sido un pie izquierdo no tan grande, pero se nota que podría ir a grande dependiendo por los revisionados que voy a hacer de las secuelas. Pero no aseguro nada de que ninguna vaya a mejorar con respecto a la primera. Así que para mí es malilla la película, es malilla. Ahí puedo ya sacarme un poco la cosa. Así que eso ha sido todo, mis amigos. Recuerden que también están totalmente invitados a dejar su opinión propia de esta película y de lo que va a venir de la saga ahí en la parte de descripción. Están totalmente invitados siempre y cuando se respeten las opiniones. Así que nada, chicos, en este hermosísimo canal para Frikis Gamer, yo soy Isa14Games y nos estaremos viendo en un próximo video. Así que, gente, bye bye.